Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Soy Emma Galeno Coach y hoy vamos a hablar sobre un tema muy pero que muy importante y divertido, que es entrenamiento de hipertrofia versus entrenamiento de fuerza. ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Hoy lo vamos a descubrir. Básicamente vamos a ver cuáles son las diferencias en el entrenamiento para poder ponerte grande, cuáles son los tips en el entrenamiento para poder ponerte fuerte o para ambas dos en simultáneo. Vamos a ver que en norma general el entrenamiento es similar, ¿no es cierto? Hay un cierto solapamiento, es decir, entre ambos mundos. Hay una zona en donde se tocan ambos mundos, pero obviamente si uno quiere optimizar los resultados o en fuerza o en hipertrofia, lo ideal sería que hacer planificaciones en base a ese objetivo. Pero bueno, si uno quiere hacer las dos cosas a la vez, tiene que tener varias cosas en claro para poder hacerlo. Y a medida que uno se va haciendo cada vez más avanzado, tanto en consiguiendo la máxima masa muscular que genéticamente puede conseguir o la máxima fuerza que se pueda conseguir, entre más avanzado, más específicos debe ser la planificación, más específica debe ser la planificación para exprimir los resultados y poder maximizarlos. Vamos a arrancar por, para mí, el punto más importante de ambos dos, que es la selección de ejercicios. Vamos a ver que la fuerza se basa en movimientos específicos. Uno no dice quiero volverme fuerte en mis cuádriceps o en mis piernas, sino que dice me quiero volver fuerte en la sentadilla o en el peso muerto. Entonces, masterizar estos ejercicios a nivel técnico, aprenderlos, aprender a exprimir, aprender a pelear en esos ejercicios, es lo que nos va a permitir llegar a niveles de fuerza muy elevados. La sesión de entrenamiento, si uno quiere mejorar la fuerza, se debe armar alrededor de estos movimientos. Es decir, ver si me va a tocar uno o dos de los movimientos básicos, que por ejemplo en el mundo del powerlifting serían el press de banca, el peso muerto y la sentadilla. Entonces, la sesión de entrenamiento, ustedes pueden igual elegir alguna variante. Por ejemplo, en lugar de peso muerto convencional pueden hacer un piernas rígidas o un rumano, que por ejemplo eso no se usa en competición, pero ustedes lo pueden usar. Si quieren trabajar en lugar de press de banca plana, usar el inclinado o la sentadilla frontal en lugar de la sentadilla barra baja, son totalmente válidos siempre y cuando no se compita en powerlifting. Pero si ustedes quieren mejorar la fuerza y eligen estos movimientos, está más que bien, aunque por algo los básicos son básicos y nos permiten mover más peso que las variantes que le mencioné recién. Pero bueno, hay que ver entonces cuántos ejercicios voy a meter en la sesión de los básicos y armar la sesión en base a eso. Se puede poner, por ejemplo, solo press de banca y armar después el resto de auxiliares en base a ese press de banca, o puedo armar una sesión de sentadilla y de press de banca y el resto de la sesión con un volumen muy bajo, con uno, dos, a lo sumo tres ejercicios para complementar o trabajar algún punto específico que no trabaje con los otros dos. En alguna sesión se puede hacer los tres movimientos básicos, pero obviamente si hago los tres básicos, que eso se llaman sesiones SBD, Squat, Deadlift and Bench. Si hago sesiones SBD, obviamente no voy a meter ningún tipo de ejercicio auxiliar porque esos tres ejercicios ya me van a dejar totalmente frito. Bueno, cuando nosotros armamos una sesión de fuerza, además de los ejercicios básicos que obviamente se hacen con barra, los otros ejercicios que vienen después, ya sean auxiliares o accesorios, se van a trabajar con pesos libres y no con máquinas o poleas. ¿Por qué? Porque de esta manera va a ser muy similar el perfil de la carga a el ejercicio básico que yo elegí y va a ser más fácil potenciar o que sean más específicos esos movimientos para mejorar los secundarios, para mejorar los primarios. Entonces, por la acción de la carga, vamos a ver que en la mayoría de programas se trabaja casi todo con pesos libres, barras o mancuernas.
Y en algún caso particular se puede utilizar máquina, obviamente, no es que estamos totalmente cerrados, pero casi nunca se usan. Por ejemplo, también depende mucho en la fase de la competición, o lo lejos de la competición que estemos, en el caso del power. Por ejemplo, en una fase de hipertrofia que es muy alejado de la competición, sí se usa polea, máquina sin problema, pero a medida que se van acercando a la competición, esos ejercicios se van reduciendo y se van agregando bastantes ejercicios con peso libre. En cambio, para hipertrofia no tenemos ejercicios obligatorios. No existen ejercicios básicos para hipertrofia, y esto métanse en la cabeza que es muy importante. Si ustedes piensan que ejercicios básicos solo van a limitar su progreso, ustedes pueden utilizar cualquier ejercicio siempre y cuando este les permita progresar en cargas a lo largo del tiempo y me genere un buen ratio estímulo-fatiga, es decir, me aporte mucho estímulo sin traerme aparejado tanta fatiga, o que me aporte más estímulo que fatiga. Eso sería lo más importante cuando yo elijo un ejercicio para hipertrofia. Como les dije hoy en la selección de ejercicios, para fuerza yo armo la sesión en base a un momento específico y según que quiera trabajar en esa sesión voy a agregar ejercicios secundarios. Y para hipertrofia lo que a mí me interesa es la variedad de estímulo, elegir ejercicios ya sea con peso libre, con máquina, con polea, mancuerna, barra, etc. Entre más variado el estímulo, mejor va a ser la respuesta hipertrófica, porque voy a atacar todos los puntos, toda la dirección de las fibras musculares. Entonces lo voy a estimular de una mejor manera al músculo. Pasando al siguiente tópico, vamos a hablar sobre las diferencias entre el peso utilizado y, aparejado con esto, los rangos de repeticiones que maneja cada cualidad. La fuerza se trabaja principalmente entre 1 a 6 repeticiones. Eso es así, eso es la fuerza básica, la fuerza de base, y básicamente de 4 a 6 podemos llamar, o los entrenadores de powerlifting que se dedican a la fuerza llaman de 4 a 6 la fase de construcción de fuerza, es donde uno se vuelve fuerte, y de 1 a 2 o de 1 a 3 repeticiones la fase en donde uno manifiesta esa fuerza. Trabajar a 1 o 3 repeticiones no me va a hacer fuerte, sino que me va a ayudar a aprender a manifestar esa fuerza, pero la construcción de la fuerza básica se va a dar en rangos apenas más elevados. Pero básicamente la fuerza es específica de estos rangos de repeticiones, entre 1 a 6 repeticiones. No quiere decir que si yo trabajo 6, 7, 8 repeticiones no tenga, o mi fuerza de 1 RM no se va a ver mejorado. Por supuesto que puede pasar que sí, pero no va a ser lo más específico ni mucho menos. Por si alguien tiene dudas, RM significa repetición máxima. Entonces cuando yo manifiesto mi fuerza en competición, o si quiero levantar la mayor cantidad de kilos posible, lo voy a hacer en una repetición. Entonces no lo voy a hacer en 2 o en 3, porque eso, para hacer más repes, tengo que ponerle menos pesos a la barra. En hipertrofia, en cambio, se utiliza un rango de repeticiones muy pero que muy amplio, entre 5 a 30 repeticiones. Se puede generar la similar hipertrofia en ese rango de repeticiones siempre y cuando se esté cerca del fallo, o entre más alta de repeticiones se llegue sí o sí al fallo. Mientras se cumpla esta premisa, cualquier rango de repeticiones dentro de esta línea me va a generar grandes adaptaciones. Como vimos, es muy amplio este espectro y hay muy poco solapamiento entre el rango de fuerza y el rango de hipertrofia. El rango de fuerza, como dijimos, es de 1 a 6 repeticiones y el de hipertrofia de 5 a 30. Entonces, el solapamiento sería entre 5 a 6 repeticiones para trabajar las dos cualidades a la vez. Esto sí me interesa, trabajar las dos cualidades a la vez. Pero como vamos a ver, no es obligatorio trabajar las dos cosas a la vez, sino que se pueden hacer una u otra, pero es muy difícil hacer las dos cosas a la vez, o muy ineficiente, por así decirlo. Ya vamos a llegar a eso. Por ahora les quiero decir que, bueno, como dije, para hipertrofia es necesario llegar al fallo o muy cerca, sobre todo si hago repeticiones altas de 12, 15 para arriba. Es obligatorio llegar al fallo para conseguir unas buenas adaptaciones hipertróficas, para conseguir un buen reclutamiento de fibras. Pero en cambio, para fuerza, aunque parezca ilógico,
si yo quiero progresar a largo plazo, lo mejor es mantenerme alejado del fallo. ¿Por qué? El fallo muscular trae alto nivel de fatiga, sobre todo a nivel del sistema nervioso. Entonces, ya de por sí, los ejercicios a bajas repeticiones y al ser multiarticulares ya me generan gran demanda, no solamente a nivel del sistema nervioso, sino también a nivel de estrés articular. Entonces, si yo trabajo muy cerca del fallo, el nivel de fatiga que voy a generar es muy elevado y el nivel de recuperación que yo necesito entre sesiones para volver a manifestar ese nivel es más difícil. Lleva más tiempo. Entonces, no voy a estar recuperado entre sesión a sesión debido a la alta fatiga que acumulé y el tiempo que pasa entre una vez y otra. Entonces, esa fatiga va en detrimento de el rendimiento. Para fuerza nosotros queremos rendimiento, es decir, tener la capacidad de manifestar el mayor rendimiento posible, el mayor resultado, los mejores kilos que yo puedo mover. En cambio, para hipertrofia no, yo busco el mayor estímulo y la mayor fatiga. Entonces se persiguen objetivos distintos, aunque parezca que se está moviendo la misma barra. Entonces, si vos intentás atacar en el mismo ejercicio ambas características, o sea, la fuerza y la hipertrofia, estás desperdiciando un montón. Como les dije, yo si llego muy cerca del fallo, 5 repeticiones o 6 repeticiones muy cerca del fallo, casi sin poder hacer una séptima, o haciéndola a duras penas, el nivel de fatiga que yo voy a generar y el nivel de carga que yo voy a poder manejar a largo plazo va a estar muy limitada. ¿Por qué? Porque yo siempre al entrenar al máximo no me puedo recuperar de manera óptima para la otra sesión y mis articulaciones sufren un montón. Entonces, no es lo más óptimo tratar de atacar las dos cosas en la misma vez. No quiere decir que si yo me enfoco en la fuerza, trabajar a 4 o 5 reps no me va a dar nada de hipertrofia. Por supuesto que está comprobado que sí me va a dar hipertrofia, pero no la máxima posible. Entonces trabajar con reps bajas y altas cargas me va a generar algo de hipertrofia, pero ni mucho menos es la óptima o lo más que se pueda conseguir trabajando de otra manera. Bueno, como le dije, es ineficiente hacer las dos cosas a la vez. Para los ejercicios de fuerza, el ratio estímulo-fatiga no está tan bueno como lo necesito para la hipertrofia. Es decir, me van a dar un buen estímulo, pero a cambio también me van a dar alta fatiga los ejercicios de fuerza multiarticulares a baja rep con muchos kilos. Y también, que no es menor, el estrés articular y la carga sobre las articulaciones, tanto en huesos, tendones, ligamentos, músculo, se va a ver muy comprometida. Pasando ahora al siguiente tópico, vamos a hablar sobre el volumen de entrenamiento. Si alguien tiene dudas qué es el volumen de entrenamiento, el volumen de entrenamiento es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad de tiempo. Acá para hipertrofia básicamente se cuentan la cantidad de series efectivas que realizamos, es decir, una serie de trabajo, se cuentan por grupo muscular. Y para fuerza se pueden hacer series efectivas por ejercicio, es decir, por sentadilla, hago 10 series a la semana, 5 un día y 5 otro. Para pre de banca otras series. En cambio para hipertrofia se dicen hice en la semana 15 series de cuádriceps repartido en 2 o 3 días en varios ejercicios y de esa manera se cuenta el trabajo. Obviamente hay otras maneras de contar, muchas otras. Para hipertrofia son totalmente irrelevantes y no sirven, no son efectivas. En cambio las series son lo mejor, o dentro de todo lo que mejor se encontró. En cambio para fuerza hay más recursos y se puede usar de distintas maneras, no solamente ese, pero se puede usar tonelaje o en lugar de número de series el número total de levantamiento, que es parecido, bien, pero podemos contarlo como series de trabajo efectivo, generalmente. Bueno, entonces con respecto a la cantidad de trabajo, la fuerza al manifestarse en ejercicios multiarticulares, cada serie que yo hago de trabajo efectivo es más fatigante que ejercicios de hipertrofia que se hace con cargas más livianas, aunque se haga más repeticiones, pero generalmente el total de ejercicio es más fácil, porque capaz que uso un ejercicio con barra, pero después uso alguna máquina, polea, mancuernas, y son más fáciles en general. Además para hipertrofia se genera alta fatiga, también no hay problema, pero es más fácil de manejar. Es decir,
sesión a sesión o dentro de la misma sesión, al pasar, como les dije recién, a utilizar distintos elementos, distintos materiales, por ejemplo una polea, una máquina, el ejercicio pasa a ser mucho más fácil, es mucho más fácil de manipular esa fatiga. Además, al variar el rango de repeticiones bastante, como les dije, hacer un ejercicio a 6 repeticiones es bastante fatigante para las articulaciones, pero si yo utilizo 12, 15 repeticiones, aunque sea el ejercicio muy similar, por ejemplo un press de pecho en la máquina en lugar de un press de pecho con barra, es mucho más fácil justamente por tener menos kilos totales levantados, bueno, y además todo el sistema de acción de polea. Bueno, otra cosa muy importante es que la hipertrofia se va a ver muy beneficiada, pero muy beneficiada por la manipulación y el aumento a lo largo del tiempo de esta cantidad de trabajo. Es decir, si yo arranco con una planificación, un mesociclo o un bloque, con, por ejemplo, de un grupo muscular 10 series, se va a ver muy beneficiado ese grupo muscular que yo termine el mesociclo con 15 o 20 series. Es muy importante ese estímulo, esa progresión en el volumen de trabajo para la hipertrofia. Para la fuerza es medio irrelevante. No quiere decir que sea irrelevante per se. ¿Por qué? Porque hacer más cantidad de series me permite mejorar mi capacidad de trabajo, mi capacidad de recuperación, me permite acumular más práctica en un movimiento al hacer más series. Entonces, técnicamente me voy a ver beneficiado. Pero si yo trabajo medio duro la serie, cada serie, y al hacer varias series, es más fácil acumular mucha fatiga. Además, como ya vimos recién, la fuerza solo le importa los kilos totales en la barra y no tanto la cantidad de trabajo. Me interesa mejorar sobre todo esa capacidad de generar mucha tensión y levantar mucho peso. La cantidad de trabajo por sí tiene sus beneficios trabajarla, pero no es lo más importante ni mucho menos. Como le digo, la cantidad de trabajo para uno para otro es muy sustancial. Por ejemplo, 8 series para fuerza es un montón, depende del ejercicio y el grupo muscular, y para hipertrofia puede quedarse bastante pobre. Por ejemplo, 8 series de sentadilla para fuerza es un montón, que obviamente no lo vas a hacer en un solo día, lo puedes hacer en 2 días. 5 series un día y 3 series otro día, o 4 y 4, pero hacer 4 series pesadas con mucho grindeo es muy difícil o muy costoso. Y en cambio 8 series, por ejemplo, de 4 de prensa y 4 de sesión de cuádriceps es medio irrelevante o fácil de asimilar. Eso sería un estímulo hipertrófico. Entonces tal vez puedo hacer 16 series sin drama, dividido a lo largo de la semana, para hipertrofia y estar ok. Y 8 series para fuerza y terminar frito. Bien, porque como son muchos los elementos conjugados acá, el ejercicio multiarticular pesado, es más difícil acumular series cuando hacemos ejercicios orientados a la fuerza. Y otro detalle importante que hace referencia a la cantidad de trabajo es que para cuando uno quiere trabajar la fuerza, o sea, básicamente toda la fuerza, mejorar al máximo la fuerza, es difícil hacer sesiones muy duras seguido. Sesiones donde yo tenga que luchar cada repetición y cada ejercicio me cueste mucho. Es muy difícil acumular en la semana muchas sesiones de este estilo. Generalmente se alterna una sesión dura con una sesión más tranquila, con menos carga, más lejos del fallo, o 2 sesiones de estas. Entonces en la semana podrían tener entre 1, 2 o 3 sesiones duras, dependiendo de cuántas veces entrenes, y la misma cantidad más o menos de sesiones más tranquilas. Esto me va a permitir recuperarme entre sesión y prepararme para la semana siguiente. Otro detalle clave acá es la diferencia en la progresión. Es decir, cómo yo voy a progresar a lo largo del tiempo, y está muy relacionado a los puntos que vimos anteriormente. Para la fuerza, el peso en la barra lo es todo. O sea, lo que a mí me interesa mejorar cuando trabajo la fuerza es los kilos totales que muevo a lo largo del tiempo. Generalmente se comienza un mesociclo o un bloque de entrenamiento a repes medias o más altas de lo normal, de lo que me interesan, y se van reduciendo a lo largo del tiempo para permitirme ir moviendo cada vez más kilos totales. En cambio, para la hipertrofia nunca se reduce el número de repeticiones. Se puede mantener y aumentar los kilos, por ejemplo, o se pueden mantener los kilos y ir aumentando repeticiones a lo largo del tiempo. Son las dos muy válidas, pero nunca se van a reducir per se las
repeticiones. Solo en el caso de que me intente y mi objetivo sea mejorar la fuerza. Y como les dije recién, para hipertrofia, además de progresar tanto en carga o en repeticiones, también se pueden progresar en la cantidad de trabajo semanal por grupo muscular. Arrancar con 3 series de tríceps en la semana 1, 5 series en la semana 2, 6, 7 series en la semana 3, etc. De esta manera, obviamente acumulados en uno o más ejercicios, no en uno solo. Pero el ir progresando en series también es clave, siempre y cuando yo sea capaz de tolerar ese volumen y me pueda recuperar para la siguiente sesión. Bien, y ahora vamos a la parte más interesante que ustedes estaban esperando, que es cómo unir ambos objetivos en la misma sesión. Es decir, cómo armar una sesión para volverme grande y fuerte a la vez. Escucha con mucha atención. Tenés que trabajar al comienzo de la sesión con un ejercicio básico que tenga margen, con un margen que me permita progresar. Es decir, no arrancarlo cuando arrancas una semana de entrenamiento, un bloque de trabajo, arrancarlo muy cerca del fallo a morir. No, arrancarlo de una manera que me permita progresar, como les dije anteriormente, me permita progresar sobre todo en kilos, pero se puede usar alguna otra presión en repes o en series. Ese ejercicio lo vas a trabajar en rangos de fuerza entre 3 a 6 repeticiones que pueden ir bajando a lo largo del tiempo, y progresar en kilos totales a medida que bajas o mantenés las repeticiones. Ese sería para el primer ejercicio, que sería el ejercicio principal y orientado a la fuerza. Luego vamos a usar ejercicios que ataquen un poco las dos cosas, sobre todo la hipertrofia, pero que también tengan su direccionalidad o que me permitan potenciar a ese ejercicio de fuerza de alguna manera. Entonces vamos a hacer entre 2 a 5 ejercicios después de ese ejercicio principal pesado con barra que estimulen la hipertrofia, pero en un rango, en lugar de 5 a 30 lo vamos a hacer entre 6 a 12 repeticiones. Entonces al trabajar con repes más bajas y kilos más altos, va a tener más relación o más transferencia a ese ejercicio o a esa capacidad de generar fuerza. Usa esos ejercicios secundarios principalmente con pesos libres, es decir, con barras o mancuernas, como por ejemplo pueden ser remos, estocadas, peso muerto rumano, inclinado o militar, etc. Podés sumar eventualmente alguna máquina. Acá podés progresar en kilos totales en todos los ejercicios, principalmente, también como hiciste con el ejercicio de la barra, el primero, aunque también podés hacer progreso en repes o progresos en series o ambas cosas. Igual si progresás en kilos, trata de no bajar las repeticiones en esos ejercicios secundarios. Sí lo puedes hacer en el primero en pos de conseguir más kilos levantados a lo largo del tiempo. Otra manera de trabajar esto es alternar 2 o 3 mesociclos orientados más a la hipertrofia y 2 o 3 mesociclos orientados más a la fuerza. Es decir, que tenga más ejercicios de fuerza y menos de hipertrofia en un momento, y viceversa cada 2 o 3 mesociclos. Un mesociclo es una unidad de tiempo que dura entre 4 a 8 semanas y que básicamente podríamos llamarlo como la rutina de entrenamiento. Entonces va a alternar entre 2 o 3 rutinas o más orientadas a hipertrofia con poca fuerza, y después 2 o 3 rutinas más orientadas a la fuerza con no tanta hipertrofia. Cerramos con un ejemplo, como sería un entrenamiento combinado donde yo quiero mejorar tanto la fuerza como la hipertrofia. Sería, por ejemplo, en un press de banca le haríamos un 3x5, un press militar un 3x8 y un press francés un 3x10. Entonces trabajamos el ejercicio principal a repes bajas, bien, pesado, con barra, y después ir alternando, por ejemplo, el press militar con barra 3x8 ya con un rango de repes más elevado, y el press francés un 3x10 también más elevado, más específico de tríceps. Si yo quisiera trabajar solamente la fuerza, haría, por ejemplo, un press de banca un 4x4 y un press militar un 3x6, y no haría ejercicios que trabajen de 8 para arriba en cuanto a repeticiones. Y si quisiera hacer hipertrofia exclusivamente, haría en press de banca un 3x8 repeticiones, un press militar con mancuernas 3x10 y un tríceps en polea un 3x15. Entonces de esta manera ustedes se llevan un ejemplo práctico de cómo ustedes podrían armar su sesión de entrenamiento. Hasta acá el video de hoy.
un poco largo, pero bueno, había muchos tópicos que tocar. Espero que les haya gustado, haber sido sintético y que me hayan entendido. No se olviden de que si les ha gustado el video, suscribirse para ver más videos de este estilo. Ya tengo varios videos donde fui hablando, por ejemplo, o analizando estudios científicos, o hablando de cómo elegir los mejores ejercicios para vos, cómo saber tu nivel de entrenamiento. También por ahí subo sesiones mías de cómo entreno, etc. Así que si te gustó, suscríbete, vas a tener mucho más contenido como este. También me puedes seguir en Instagram, muy importante, como Emma Galeano Coach. Y ahí voy a subir reels diarios, también de entrenamiento, un poco más cortos, pero contenido de alto valor si te gustó este video. Así que bueno, les mando un saludo, gracias por todo y nos vemos en la próxima.